a la Ars Maléfica número 5, que son las preparaciones para el contacto con los muertos, ¿ya? Con los espíritus de los muertos. Llevamos ya, si bien estamos en el Ars 5, no llevamos 5, porque siempre les digo lo mismo, pero para que lo tengan en consideración, el 2 quedó pendiente y eso lo vamos a dejar para el final. Ya, entonces vamos a hacer el 6, el 7, el 8, me parece que eran 9 galitas, ¿cierto? Y después, después del 9 vendría el 2. ¿Ya? Estos son talleres que no son consecutivos, o sea que perfectamente uno puede tomar uno y no hacer los otros, o bien tomarlos todos, pero todos trabajan como un aspecto diferente y que es desde la perspectiva de la brujería tradicional. ¿Ya? Primeramente les quería comentar que yo con el tema del trabajo con los muertos, trabajo personalmente con Hel, que es una giganta, bueno, algunos la llaman diosa, pero es como digamos, la regenta del inframundo nórdico. ¿Ya? Podría trabajar con Hécate también, pero con ella trabajo otro tipo de cosas, entonces Hel es como que yo realmente trabajo con ella más el contacto con los muertos. Entonces, no sé si, bueno, me imagino que la Carlita también trabaja con Hel. Karina, tú que tienes como otro, ¿cómo te otro túnel de realidad, me imagino que también habrán ciertas divinidades con las que tú trabajas y para las personas que no están presentes hoy, si es que no tienen como una divinidad, un poder o algo dentro de los diferentes panteones, ¿cierto? Que conocemos, sería bueno igual ir considerando trabajar con alguna porque igual nos ayuda bastante con el contacto. ¿Ya? Y no solamente con el contacto, sino que finalmente, como son las regentas del inframundo, que es donde están los muertos, entonces nos ayudan bastante con el tema de, incluso hasta los límites, es como límites, contacto. Yo cuando despido a algún muerto igual le pido a ella que le ayude el tránsito, entonces como que en el fondo igual son aliadas que nos van a aportar bastante en esta práctica. ¿Ya? Eso como introducción. Ustedes saben, a mí me gusta mucho lo nórdico, entonces yo, bueno, lo nórdico es como un poco raro, porque igual no todos los muertos están en Helheimr, que es el inframundo nórdico. Hay algunos muertos que están en el Valhalla, y otros que están en los salones de Ran, que es en el mar, ¿cierto? Entonces hay como diferentes podríamos llamarlos como lugares de descanso de los muertos. Y por otro lado, el reino de Helheimr, o el mundo de Helheimr, también tiene como diferentes lugares. No es como un puro lugar para todos, sino que hay como diferentes lugares. Yo me imagino que en las diferentes culturas igual tiene que haber algo así como diferencias entre los muertos. O sea, es como que no todos los muertos. De hecho, sabemos que en la religión cristiana unos se van para el cielo y otros para el infierno. Entonces, ya por ahí como que parte ya las diferencias. Pero de todas maneras, como son las regentas o regentes, siempre nos van a ayudar como en ese contacto o el tránsito. ¿Ya? Eso es como una pequeña introducción que les quería comentar para que yo tengo mi estatuilla de gel aquí hoy día y por supuesto también siempre que quiero trabajar con algún espíritu de algún muerto, yo siempre llamo a mis ancestros también, porque los ancestros siempre van a querer ayudarnos, entonces, porque nosotros, bueno, cuando llevamos un trabajo con los ancestros, obviamente, cuando llevamos un trabajo con los ancestros, se van creando lazos y a ellos igual les gusta que uno se comunique con ellos porque está como presente el recuerdo. Siempre cito esta, me imagino que ustedes la vieron, la película, ¿cómo es que el Coco se llama, ¿no? La de los mexicanos, ya, Coco. Poco. Entonces, cuando estaban estos muertos, que cuando ya los mexicanos tienen como un culto súper grande a la muerte, entonces ellos siempre los están honrando en las festividades, ¿cierto? Que son específicas de ellos. Y a lo mejor siempre, pues, durante el año igual. Sin embargo, cuando uno deja como de recordar a los muertos, es como que ellos es como dejan en el fondo como que se desvaneciera su espíritu, su presencia, porque obviamente nadie los recuerda.
Entonces como que no están siendo alimentados. Entonces en general a los muertos les gusta que uno los recuerde o que uno trabaje con ellos porque los mantiene de cierta forma como, claro, están muertos, no es que los mantenga vivos, pero los mantiene como de cierta forma presentes o activos. Entonces, eso es como siempre tenerlo en consideración. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar la presentación que hice. ¿Dónde quedó? A ver, como estaba, está como súper lento, así que espérenme un poquito porque no sé qué onda. Hasta aquí. Va a explotar entre tanta cosa que tengo. Ah, no, acá está. ¿Ya ustedes lo ven? Eso que dice un power que dice Ars Maléfica, ya. No sé por qué cuando yo empiezo a aprieto aquí, es como que a veces se queda la pantalla pegada y no sigue avanzando. Así que si pasa eso, me avisan, por Te favor. avisamos. Sí. ¿Ya? Ya, entonces esta es la portada del ciclo. Es un ciclo de talleres, ¿ya? El Ars Maléfica, que son las preparaciones de poder de la brujería tradicional. Y bueno, la doy yo, obviamente yo la imparto, pero desde Casa Morgana y también de la Escuela de Brujería Tradicional. Ahí estoy yo. Ya, y bueno, son 9 encuentros online que los hacemos por Zoom. Más o menos son entre 2 a 3 horas. No sé exactamente cuánto nos vamos a demorar, pero más o menos es eso. Y obviamente va a quedar grabado esto, ya se está grabando, para que lo puedan revisar después. Todas incluyen un manual. El manual, bueno, no sé si lo imprimieron, pero son más o menos todos como de la misma cantidad de hojas. No, en realidad no les he contado, pero sí. Y esto que se me olvida y se me olvida, y la Carlita que es mi... Ah, porque la Carlita está trabajando conmigo, Karina. Y para todas les informo que ella está trabajando conmigo. Pero Yo ¿cuál de las, ayudo nomás. pero cuál de las dos es más, Ayudo un poquito. cuál de las dos es más despistada? Entonces, hay un sello que yo creé, bueno, que yo creé y le pedí a la IA que me lo ayude a como a hacer más bonito, que era es que es como el sello de Ars Maléfica, pero hasta el momento creo que no lo he mandado, ¿no? Así que si me recuerdan, ahí se los mando. ¿Ya? Entonces, estos son los 9 ciclos. Nosotros ya Lo vas realizamos. a, Claudita, disculpa, ¿lo vas a mandar en el chat? Sí, sí, eso lo puedo mandar en el chat. Ah, y ahora que me Eso es dices eso, importante. sí, ahora que me dices eso, yo estoy implementando desde el año pasado, desde finales del año pasado, em, eh, no sé cómo llamarlo, pero como unos chats podrían ser, pero en Discord. No sé si Karina lo conoce o las demás lo conocen, pero es como es como una plataforma, yo creo, que ocupan mucho los niños para jugar. Ya, ahora lo encontré bueno porque se puede igual hacer hartas cosas desde ahí. Y mi idea primero era que como en el grupo del WhatsApp están todas las personas que han tomado el Ars Maléfica, ya sea un taller, dos, tres o todos, entonces como un grupo como general. ¿Ya? Entonces, la idea mía es que en el Discord pudiésemos tener como grupos más chiquititos, como por taller, pero al final nadie ha mandado fotos de sus preparaciones ni nada, así que está como medio dormido. Pero si ustedes quieren utilizarlo, igual está ahí y se puede utilizar, ¿ya? Es como que no le hemos podido dar mucho uso porque es una plataforma no muy conocida para las personas como ya de 40 para arriba. Como de 40 para arriba, entonces como que ha costado un poco. A mí igual me cuesta, tampoco es que sea yo experta en Discord, pero igual ahí está y se pudiese usar, ¿ya? Ahora, tenemos estos 9 talleres, se los voy a nombrar para que más o menos los conozcan. El primero, el que ya hicimos, es un cuentos de vuelo y óleos del diablo, ya que en el fondo ahí hicimos aceite y ungüentos para propiciar el vuelo. ¿Ya? La segunda es el que no hicimos, porque hubieron algunos, no lo pudimos hacer. Ya, esas infusiones rituales para el trance. Esa es la que quedó pendiente y es la que va a quedar al final.
¿ya? Los polvos de los caminos lo hicimos, las tinturas maléficas y elixires de visión también, que a todo esto ya está mi tintura, todavía la tengo ahí, las voy a en estos días colar, porque hicimos una tintura de amanita muscaria, la voy a colar y la voy a probar, a ver qué tal. Y les cuento. Y hoy estamos en el preparado para los preparados para el contacto con los muertos. Después de eso vienen los inciensos de la aquelarre, sal y cenizas consagradas, el caldero del bosque, aceite de espíritu, pactos mágicos y finalmente el 2 que quedó pendiente. ¿Ya? Siempre se realizan los días sábados en la mañana porque igual como hacemos preparaciones y todo, por ejemplo, en un cuento yo necesito abrir la ventana, entonces la noche está complicado y también por un tema de comodidad y estar como ya más distendidas, no tener que estar así como, como con el sueño después del día. Así que ya están las fechas ahí, al menos las de enero, ya las tenemos listas, me parece que es el 17 y el 31 si no me equivoco, que sería el 17 inciensos de la aquelarre y el 31 sales y cenizas consagradas. ¿Ya? Esa es como un poquito la info. Y hoy ya nos toca al fin este taller que lo hemos puesto, pospuesto, pero hoy ya salió, así que maravilloso. Bueno, primero comentarles esta pequeña introducción que la hago siempre, pero de qué es lo que es esto del Ars Maléfica. Y bueno, desde la parte como em, digamos, desde el tiempo como en que la iglesia empezó a reprimir, ¿cierto? A perseguir la brujería, ustedes saben que se le dieron nombres como relacionados como al mal, como que la brujería fuera algo maligno. Como que la brujería, como que los practicantes de brujería fueran todos malos y no hubiesen como diferencias, que en el fondo son, creo yo que la brujería es una sola, pero la que hace las diferencias es uno, la bruja, ¿no? Es la que decide para qué ocupa el arte. Pero sin embargo, sabemos que la magia, la brujería ha sido perseguida desde, bueno, por un tema de religiones y se ha visto como que nosotros somos súper malas. De hecho, en la imagen de la bruja hay mucha gente aún que le tiene miedo. Entonces por ahí viene el nombre del Ars Maléfica, no porque nosotros vayamos a hacer cosas súper maléficas aquí, súper malas ni malvadas, sino que es un poco como para poder reivindicar el nombre, o sea, reivindicar el arte más bien, ¿ya? Entonces el Ars Maléfica es la ciencia oculta de lo prohibido que nace de la tierra y también del cuerpo. Ya, entonces acá se incluyen prácticas de poder, trabajo con materia, muerte, deseo, espíritu, que sabemos que de pronto es lo que asusta, ¿no? No porque nosotros trabajemos con estas artes que pueden ser oscuras, significa que somos malignas. Pero, sin embargo, le quise dar este nombre como para reivindicar aquello, ¿ya? El Ars Maléfica. Bueno, hoy vamos a estudiar los fundamentos, un poquito como de contextualización de qué es lo que es el trabajo con los muertos, la obra necromántica, la botánica espiritual funeraria, los preparados necrománticos, algunas fórmulas, oraciones, la práctica y les entrego el recetario que como les había mencionado, chicas, tengo un recetario más extenso que se los voy a hacer llegar, creo que lo voy a subir a la plataforma. Ya lo voy a subir a la plataforma la otra parte del recetario, ¿ya? Donde hay más cositas. Bueno, el contacto con los muertos implica que nosotros seamos capaces de pasar, ¿cierto?, a la otra edad, a abrir el velo entre los mundos para poder escuchar, honrar, aprender, eh, comunicarnos en el fondo, comunicarnos, contactarnos con los muertos. ¿Ya? Y con la ayuda de las preparaciones que estamos viendo, que vamos a ver hoy, no solamente nos van a ayudar a facilitar este contacto, facilitar el tránsito, entrar en un estado alterado de conciencia que sea óptimo para poder cruzar, sino que también
son preparados que nos van a ayudar a potenciar nuestras prácticas. Podemos utilizarlos, por ejemplo, para cargar nuestras herramientas mágicas, cargar nuestros altares, utilizarlos en el altar de los ancestros, lo que cada uno trabaje. Y también hay ciertos preparados que puede uno utilizar incluso como protección. ¿Ya? Porque no siempre vamos a trabajar con espíritus de muertos, o sea, no sé, depende de eso mucho de cada una, pero no siempre a lo mejor los muertos van a ser buena onda, entonces sí hay que tener ciertas precauciones, ¿ya? Porque obviamente no sabemos qué es lo que hay más allá. Por mucho que nos contactemos con ellos, hablemos, nos comuniquemos, igual siempre hay como un pequeño riesgo de poder quedar así como con alguna energía o algo por el estilo. Entonces sí, son preparados que nos van a ayudar al trabajo con los muertos. ¿Ya? Es eso. Ya. Acá dejé dos palabras, que es la necromancia y el culto ancestral. ¿Ya? La necromancia es la búsqueda de información a través de algún espíritu. Es decir, yo contacto un espíritu y le pregunto cosas. Le puedo preguntar cosas del pasado, cosas del futuro, no sé, pedirle orientación, guía, incluso ayuda, ¿no? Pero en general la necromancia es como su objetivo es recibir algún tipo de información, ¿ya? Para eso nos comunicamos con los muertos a través de la necromancia. Y por otro lado existe lo que es el culto ancestral, que esta es la relación con los ancestros. No es lo mismo que nosotros llamemos a un ancestro, mantengamos un culto, ¿cierto? En nuestra casa, tengamos nuestro altar de los ancestros, a que los llamemos para que nos respondan preguntas, ¿ya? Cosas específicas que nosotros necesitamos saber. Ahora, no siempre vamos a trabajar con los ancestros tampoco. Entonces, em, ahí nosotros tenemos que hacer como esa diferencia, ¿ya? Que no es lo mismo. Ahora, obviamente que ambos necesitan ciertos protocolos, y siempre se debe marcar ciertos límites y la protección como para no tener problemas, porque si bien nosotros estamos ahí y ustedes están acá hoy día porque me imagino que les gusta esto, a mí también, entonces, pero uno tiene que hacerlo con ciertas precauciones como para no quedar ahí con, como les decía, con alguna energía extra, también por la casa, porque al menos las que estamos aquí presentes, todas tenemos niños, entonces no queremos como tampoco por nuestras prácticas traerle problemas a la familia. Entonces sí hay que tener como sus resguardos, ¿ya? Entonces ahí está como la ética, ¿ya? Y la protección. Entonces, siempre hay que pedirle permiso a los espíritus, obviamente, tratarlos con respeto y obviamente tener ciertos sistemas o protocolos de protección, que eso va a depender de cada quien, de lo que uno trabaje, de lo que uno, de lo que uno sepa, ¿cierto? Como sus protocolos, pero mínimo hacer como su círculo, o como lo llamemos, y tener como un espacio sagrado en el cual nosotros podamos llamar a ciertos espíritus y que luego los podamos despedir. Siempre se debe hacer un cierre correcto como para que no queden tampoco los espíritus ahí rondando, ¿ya? Si uno tiene como los protocolos bien claros y respeto sobre todo con los espíritus, no debiese ser peligroso. Ahora hay quienes llaman a los espíritus para atarlos, ¿cierto? Para dominarlos y mandarlos a hacer cosas. Pero hay otras personas que los llaman como para contactarse con ellos, para aprender, porque realmente los espíritus de los muertos tienen mucho conocimiento. Entonces sí, ahí hay bastante información que nos puede ayudar. Entonces sí, y también nos pueden proteger. Entonces como que, ¿para qué los llamamos? Hay diversas razones. ¿Ya? Diversas razones. Ahora está el tema de que en general cuando nosotros hablamos de los muertos, nos referimos como a humanos muertos, ¿sí? Pero también hay quienes trabajan con espíritus animales muertos. Yo, por ejemplo,
Me gusta bastante el contacto con los animales muertos porque digamos que los seres humanos sabemos que son, que tienen como, o sea, los animales son como más buenitos, por ya decirlo de alguna forma. Son como más, no tienen como la maldad, si bien claro, hay animales que son salvajes y que pueden ser fieros, pero no, no se manejan así como por maldad, ni por odio, ni por estos venenos que se le llaman los venenos cósmicos, ¿no? Que son como típicos del ser humano. Entonces sí es algo que hay que tener en consideración porque obviamente va a ser mucho más fácil trabajar con los ancestros y con espíritus de animales que con cualquier espíritu que esté en el cementerio, porque nosotros igual no sabemos cómo es ese espíritu. Y igual puede ser que sean espíritus súper buena onda y otros que sean súper malos. Entonces, por eso mismo es que se recomienda que uno empiece como de a poco el trabajo, el contacto con los muertos, como para ir ganando experiencia y porque finalmente también depende para qué nosotros los estamos contactando. Por ejemplo, si alguien quiere, no sé, atar, que es lo que le decía, atar mediante alguna técnica mágica, ¿cierto? Algún espíritu para mandar a molestarlo a otra persona, obviamente no va a llamar un espíritu bondadoso. No, va a llamar algún espíritu que esté, que sea quizás un poco más violento o que haya tenido como, bueno, que también se les puede dar pagamento. Pero bueno, y ahí hay como hartas cositas que hay que tener en consideración. Pero si es el primer contacto, yo siempre recomiendo que sea como con espíritus que nosotros ya conozcamos. Siempre es bueno hacer su círculo, ¿cierto? Su círculo mágico al momento de contactar los espíritus, porque por un lado contenemos la energía y por otro lado nos protegemos de que lleguen ciertas entidades que no queremos que lleguen, ¿cierto? Siempre se les debe hacer un pagamento a los regentes de cada territorio. ¿Ya? Esto es porque, por ejemplo, si yo voy a ir a hacer algo al cementerio, hay todo un protocolo para entrar al cementerio, para comunicarse con... Ahí, de ahí lo vamos a ver en todo caso, lo vamos a conversar, pero hay como ciertos protocolos que es bueno seguir para conectarnos con los espíritus. Ahora, si yo me quiero ir por ejemplo, hay una casa en donde yo sé que murió alguien, seguramente va a ser un lugar en donde ese espíritu esté súper activo. Entonces, igual, si me quiero comunicar con él, lo ideal es que le hagamos su pagamento, ¿ya? Y lo más clásico son monedas, pan, licor, también pueden ser algunos inciensos, ¿ya? Lo interesante es que tengamos claro que si vamos al cementerio y queremos hacer alguna práctica, tenemos que llevar algo para poder darles a cambio a los espíritus, ¿ya? Y siempre saludar y despedirse. Ahora, el tema de la necromancia viene de tiempos muy antiguos. Siempre el ser humano le ha llamado la atención este contacto con los muertos, porque ellos conocen otras cosas que nosotros en este momento, si bien claros, si creemos en la reencarnación, a lo mejor ya hemos muerto antes y posiblemente ya hemos estado ahí también, pero no tenemos el recuerdo. Entonces, obviamente los llamamos para poder recibir información y desde tiempos antiguos así ha sido. La palabra necromancia viene del griego necromanteia, y es adivinación por medio de los muertos. O sea, en el fondo es como para poder saber, por ejemplo, voy a hacer un ritual y llamo a los muertos para que me digan eh, cómo me va a ir o cuáles son las mejores formas de realizarlo. O si alguien me está atacando, le puedo preguntar también a los muertos quién es y cómo y qué puedo hacer. Entonces, en el fondo es como, son métodos, es como un oráculo, ¿ya? Nosotros podemos contactar a los muertos para que nos den información. Entonces, de ahí viene la palabra de necromancia, ¿no? De un contacto con los muertos como a nivel adivinatorio. Y esto está desde Homero, la Edad Media, hasta la práctica real de la necromancia y que yo me he dado cuenta que acá en Chile este último tiempo es como que, y no sé, será donde yo
no sé en realidad si será este último tiempo o no, pero será donde a mí me interesa, pero me han llegado muchas, he visto en las redes sociales que igual hay harta gente que está como trabajando con esto, como que le interesa, es como que ha habido como un resurgir de, ¿ya? O bien siempre ha estado, pero como que la gente ya no le da tanta cosa, es como que ya es más abierto, sí, entonces bueno. Obviamente el cristianismo lo demonizó como todo lo relacionado con la magia y la brujería, pero han sobrevivido muchos grimorios a través de las diferentes tradiciones, ¿ya? Todos estos grimorios obviamente están ligados al folclore y también muchos de ellos a mitos, que es lo que yo siempre les digo que es interesante ver los libros antiguos, poder tener acceso. De repente en internet hay grimorios antiguos que están como digitalizados o conseguirlos porque si bien claro, a veces uno los ve y salen como ingredientes como súper raros que uno no, no sé, por ejemplo, echa el, no sé, como matar un gallo, sacar la sangre, cosas que uno a lo mejor no lo va a hacer. Pero siempre hay como pequeños tips o pequeñas como respuestas que nosotros podemos ir adecuando a nuestra práctica actual. O sea, no necesariamente el tema de poder tener acceso a estos grimorios quiere decir que nosotros vamos a hacer la práctica 100% igual, porque de partida en este momento hay todo un tema de maltrato animal y hartas cosas más, entonces los tiempos han cambiado. Nosotros también hemos cambiado, no somos las mismas brujas que a lo mejor estaban en la Edad Media, o a lo mejor sí, pero ya estamos como en un contexto actual muy diferente y lo que toca hacer es adaptarlo, ¿ya? Pero siempre es interesante mirar los textos antiguos porque siempre hay respuestas ahí que nos pueden servir, ¿ya? Entonces, bueno, finalmente en la época medieval realizaban las prácticas necrománticas como con tres objetivos principales. Son estos que están acá: obtener conocimiento secreto de los muertos, manipular la voluntad de otros, generar ilusiones mediante espíritus. ¿Ya? O sea, cuando digo, bueno, lo del obtener conocimiento, eso está más que claro, manipular la voluntad de otro es porque hay quienes atan o dominan a los espíritus de los muertos para que vayan a molestar a otras personas. Entonces, para que los torturen, para que los persigan. Entonces, la persona es como tipo, es un ataque mágico. ¿Ya? Y también poder generar ilusiones, o sea, que las personas a las que se les van a generar estas ilusiones empiecen como no a estar tan claras de la realidad. Entonces, en el fondo puede servir para fines benéficos y también para fines funestos, ¿ya? Ahora, cada quien eh, tendrá que decidir para qué lo ocupa en los diferentes momentos de la vida porque eh, digamos que está ahí, que la magia y la brujería es una y uno es quien, el practicante, es quien decide cómo lo utiliza, ¿no? Entonces, podríamos decir que el contacto con los muertos nos sirve para influir en el mundo material. ¿Ya? Se- lo podemos utilizar para eso o otros lo utilizan para eso, entonces hay que tenerlo súper en consideración. A ver, parece que me fui una. A ver, me salté una. Mm. Ah, aquí está. Esta era. Espera un poquito, ¿no? Me perdí. Ahí acá. Ya, entonces, ahora, ¿por qué le preguntamos cosas a los muertos? Bueno, porque como les decía hace un rato, ellos tienen un conocimiento que nosotros no. Miren, de los libros, de los textos literarios nórdicos, por ejemplo, tenemos a Odín, ¿cierto? Que es el dios le llaman el padre de todos y cosas así, que es como el dios más conocido. Eh, él sí, es un dios súper sabio, es el dios como de la sabiduría, él practica magia, es como un dios como súper completo y sobre todo ligado al conocimiento y la sabiduría. Sin embargo, tampoco se las sabe todas. Los dioses nórdicos son como bien, tienen como sus límites, no son así como súper poderosos. O sea, son súper poderosos, pero sí tienen sus límites. Entonces, hay un relato que cuenta que él tiene que ir
a Helheimer, que es donde están los muertos, y es ahí donde se contacta con la Volva, que es la Volva es una bruja nórdica que es vidente, ¿ya? Y ella está muerta. Entonces se contacta con ella para que ella le dé la información de lo que viene. Entonces, si los dioses tienen que recurrir a los muertos para obtener información, quiere decir que hay bastante información allí. Entonces, a eso voy con que es interesante ver el tema de los mitos porque nosotros los podemos adaptar a nuestra realidad, ¿ya? Entonces, bueno, los muertos tienen informaciones que nosotros no tenemos. Entonces, la necromancia a través de la historia nos ha servido para obtener esta información, para poder recibir como adivinación, ¿ya? Y por otro lado, para magia operativa con respecto a los muertos. Es como que voy a llamar a estos espíritus para que me ayuden en mi práctica. Ujú. Obviamente esto se adapta a las creencias de cada practicante. Ahora, hay muchos tipos de muertos, muchísimos. Yo puse aquí estos tres, pero la verdad es que hay muchos tipos de muertos y también tienen diferentes clasificaciones en las diferentes tradiciones y culturas. Pero en general tenemos como los ancestros, que son nuestros familiares, y que ancestros hay muchísimos. Nosotros cuando pensamos en ancestros siempre creemos a mi abuelita, mi bisabuela, mi tatarabuela. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, un árbol genealógico de cada una, nosotros, bueno, yo he hecho ese ejercicio. Llegué una vez que estaba grabando un video en un curso de ancestros, y como a un pariente del año 400. O sea, hay una lista de ancestros, pero interminables. Bueno, hasta se supone que la ancestra más antigua que nos une a todos los seres humanos es una mujer. De ahí parte todo ella es como de la que hay antecedentes, digamos. Ya, no es que sea la última, última, pero es de la que los antropólogos, arqueólogos han descubierto que es como los vestigios más antiguos que hay del ser humano en la Tierra, y ella es una mujer, sería nuestra ancestra, y de ahí partimos todos nosotros. El caso es que cada uno de nosotros tiene muchísimos ancestros. Entonces, cuando de repente las personas dicen, no, yo no trabajo con mis ancestros porque eran súper malos, me caen mal. Porque no sé, porque la abuelita era aquí, el abuelo era allá, pero no son los únicos ancestros que tenemos. Hay que tener una amplitud de visión en ese aspecto, porque claro, a lo mejor los papás de mi mamá no eran muy buenos, pero ellos también tenían papás, abuelitos, tatarabuelos, entonces hay un listado súper extenso de ancestros. Y como decíamos hace un rato, no es que ellos sean todos súper buena onda y a uno la quieren ayudar así como porque uno es de su linaje. O sea, en parte sí, en parte los ancestros igual ayudan a las personas de su linaje, de su árbol, pero también hay un tema de que a ellos les sirve, es como que se potencian o se mantienen como activos mientras nosotros los estemos recordando. Entonces, si nosotros mantenemos un culto con los ancestros, sí nos van a ayudar en muchísimas cosas. Sobre todo nosotras que, como somos brujas, de más que hay varios ancestros en nuestro árbol que también eran brujos y brujas. Entonces, esos sobre todo son los que más nos sirve contactar, porque por ahí podemos aprender y recibir bastante guía, ¿ya? Ahora, hay otros que también los llamamos ancestros, pero que no tienen lazo sanguíneo con nosotras. Por ejemplo, no sé, un padrastro, una persona que era como de la familia, pero que sin embargo no tiene lazo sanguíneo con uno, eso también se pueden considerar como ancestros, ¿ya? Así que también estarían ahí como en esa clasificación. Después están los espíritus guías, que que acá nosotros podemos contactar a espíritus que puede ser que los hayamos conocido o no, o que aparecen de repente en el camino y que uno se da cuenta que te quieren ayudar o que te dan cierta orientación. Y ahí pueden ser brujas, brujos que están muertos, antiguos y con los cuales nosotros podemos contactar y que van a estar dispuestos a ayudarnos por lo mismo que los otros, porque se mantienen activos, porque uno les está dando pagamentos, porque las ofrendas
finalmente sabemos que alimentan al espíritu. Entonces uno le deja sus ofrendas y eso a ellos les sirve, ¿ya? Les gusta, los mantiene vivos, los mantiene activos. Se mantienen como de cierta forma ligados igual al mundo material y a los espíritus les gusta eso. Entonces, por ahí podemos encontrar varios espíritus que puedan ser nuestros guías. No necesariamente que hayamos conocido, sino que, por ejemplo, yo podría llamar, no sé, al espíritu de Crowley y preguntarle si quiere ser mi guía. ¿Por qué no? Podría a lo mejor querer. Entonces, sí podría ser un tipo de espíritu que me sirva bastante contactar porque obviamente va a tener mucho conocimiento. Y así sucesivamente. Ahora, en esto de los espíritus guías, puede entrar cualquier tipo de persona que ya esté muerta, ¿ya? Y que nosotros obviamente tenemos que llegar a ciertos pactos, a ciertos tratos con ellos para que ellos nos ayuden en lo que nosotros vamos a requerir. También están los muertos errantes. Estos son los muertos que andan de repente por ahí deambulando, que uno llega a un lado y siente como una presencia, ¿cierto? Y esos son los muertos errantes. Muchas veces no sabemos quiénes son, pero si logramos, bueno, si tienen como los dones de evidencia, mediunidad o canalizan, les va a llegar información de quiénes son, pues, obviamente. Entonces nosotros podemos irlos de cierta forma reconociendo y vuelvo a decir, eso a ellos les gusta. Cuando uno va al cementerio va a encontrar diferentes tumbas, ¿cierto? Puede ser que muchas veces, bueno, no sé ustedes si tienen práctica de ir al cementerio o no, pero a mí me gusta igual, siempre me han gustado los cementerios de chica, entonces como que me gustaba ir al cementerio a mirar, a darme vueltas, no sé, siempre lo encontré como relajante. Hubo un tiempo en que como que dejé de ir un poco porque igual ir al cementerio así nomás, uno igual se puede pegar cositas. Entonces como que sí, es obviamente porque hay muertos y no todos los muertos son positivos. Algunos murieron por cosas negativas, otros estuvieron en tragedia. Entonces, obviamente hay una energía igual potente, la energía mortuoria, ¿cierto? La energía de la muerte. Entonces, hubo un tiempo que como que no me gustaba mucho ir, pero después se me pasó y ahora me gusta ir de nuevo. Entonces, cuando uno va al cementerio, va a ver que hay distintas tumbas. Y generalmente las tumbas tienen nombre. Hay algunas tumbas que tienen muchas flores. Y uno ve que son como que se nota que los familiares la han ido a ver harto porque están así súper bonitas, súper limpias, con caleta de flores y esos muertos como bien visitados. O sea que hay mucha gente que los está recordando. Sin embargo, hay otros que se nota que no los viene a ver nunca nadie. Y que están como súper desolados. De hecho, hay algunos muertos que ni siquiera tienen nombre. Es como que son NN, o sea, ni siquiera se sabe quiénes son. Entonces, esos muertos así como los que nadie los visita, como que tienen su tumba súper sucia, y uno pudiese llegar allá, limpiar la tumba, presentarse, llevarle flores, y uno empieza como a contactarse y a entregarle como este tipo de cosas al muerto, y el muerto se va volviendo nuestro aliado independientemente cómo haya sido, porque no vamos a saber cómo eran todas las personas que estaban en el cementerio enterradas, ¿ya? Pero sí podríamos tener como estos muertos así que no los pesca mucho nadie, si están ahí como que uno empieza como a interactuar con ellos, nos van a seguramente querer aportar información o prestarnos ayuda, ¿ya? Eso es así. Y bueno, y como les decía, hay muchos tipos de muertos, pero lo interesante es que en un principio lo que se recomienda es como comenzar con los ancestros, con los que sí conocemos. No sé, la abuelita, no sé si tiene una abuelita que las quería mucho y que ya no está acá, esa seguro que las va a querer ayudar, o sea, de todas formas. De hecho, están con uno siempre. Aunque uno no las vea o las vea, siempre están ahí, presentes. Y uno se contacta con ella y te empiezan a decir lo que han visto. Están como atentas a lo que uno hace o no hace. Entonces sí, obviamente esos sí te van a querer ayudar. Por lo menos tener a los ancestros y guías conocidos como los primeros aliados por un tema de seguridad y de ahí empezar como a incursionar con los otros tipos de espíritus.
Se debe saber su nombre y intención para, o sea, se debe saber su nombre para poder llamarlos, pero igual uno puede trabajar con algunos que no sepa el nombre porque uno se los puede preguntar, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo, mira, les voy a mostrar algo. Yo, por supuesto, tengo mi altar de los ancestros y yo tengo como, estos que están acá, yo los hice así, hice como, bueno, son runas enlazadas, tengo unos filares mágicos y son dos, un tatarabuelo y una tatarabuela. Entonces yo sus nombres los traspasé a esto y esto yo lo mantengo en el altar. Entonces siempre estoy trabajando con ellos, siempre los estoy contactando, les estoy dando ofrendas, ¿ya? Y los contacto porque los dos eran, bueno, brujos, ¿sí? Brujo, bruja. Entonces ellos sí me aportan bastante ayuda. Ahora, ¿por qué los tengo así? Porque, porque como, es como traspasar el nombre a un sigilo, en otras palabras. ¿Ya? Es como que yo, no sé, veo mi árbol genealógico o sé de algún ancestro antiguo que estuvo, que está dentro de mi árbol, ¿cierto? Y lo traspaso el nombre, puedo sigilizarlo con las diferentes técnicas que hay. Esto que está acá es con runas, pero se pudiese hacer de diferentes formas. Incluso uno pudiese poner la foto, poner los nombres, ¿ya? Para mí eso es bastante práctico porque además son ancestros antiguos que no tienen fotos ni imágenes, ¿no? Que antes no existían las cámaras, entonces no encontré pintura ni nada de ello, entonces los tengo ahí, pero para mí es como súper representativo y entre más trabajo con ellos, obviamente eso se va cargando cada vez con más energía. Entonces también podemos hacer ese tipo de pilares mágicos con otros espíritus, no necesariamente con los ancestros. Entonces, por ejemplo, yo voy al cementerio, le pregunto a tal espíritu si quiere trabajar conmigo y empiezo como de a poco a interactuar con él o con ella y también puedo traerlo acá al altar. Aunque obviamente hay que tener harta precaución de traerlo al altar porque primero hay que ver cómo se van comportando las energías, ¿ya? Porque de repente hay igual muertos como medio brígidos, entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso se recomienda que primero sea como con los ancestros. ¿Ya? Porque es como más seguro en la práctica. Ya, para poder contactar con los muertos, bueno, obviamente que hay personas que tienen muchas más habilidades, ya que han desarrollado eh, no sé, sus dones de clarividencia, de mediunidad, etcétera, pero hay quienes les cuesta un poco más. ¿Ya? De todas formas, cuando nosotros queremos contactar con algún espíritu, el que sea, lo ideal es que podamos entrar en un estado alterado de conciencia. Y eso puede ser a través de diferentes formas. O sea, entramos en trance. Hay diferentes métodos para entrar en trance. El uso de hierbas, incluso hay quienes consumen enteogénicos como hongos, LSD, podría ser también. Podría ser a través de hay gente que entra en trance a través del dolor, hay otros que entran en trance porque no han dormido, hay otros que no han comido. Entonces hay como diferentes formas para entrar en trance, pero las más comunes son a través del ritmo, que es un sonido que a mí, por ejemplo, tambores. Los tambores son súper buenos para entrar en un estado alterado de conciencia. La oscuridad misma, de estar en un lugar así como súper oscuro, el mismo tema de las velas, los inciensos, estar como en un ambiente ritualístico y obviamente los preparados herbales. ¿Ya? Todo esto nos va a ayudar a entrar en un estado alterado de conciencia, en trance, pero sin perder todo la cosa. Tampoco la idea es quedar así como en otra. Así como que ya, ahí ya no tengo control de nada. O sea, igual entrar en trance, pero de todas maneras poder estar consciente para poder hacer mis prácticas. Por eso es un estado alterado, pero no es pérdida de conciencia total, ¿ya? Porque si no, no puedo hacer nada. Ahora, cada quien tiene que buscar el mejor método para poder entrar en trance, porque no todas las personas tienen las mismas facilidades o les funciona lo mismo. Yo, por ejemplo, para mí el tambor es súper fácil para mí escuchando tambor entrar en trance. De repente, no sé, puro mirando la vela, pero hay personas que les cuesta un poco más. Entonces ahí
o no es que les cueste un poco más, pero necesitan como otro tipo de estímulos para poder entrar en trance. Entonces ahí cada quien tiene que ir viendo cuál es la mejor forma y obviamente se pueden ir combinando técnicas para entrar en trance. ¿Ya? Tenemos el tema ahora de los lugares liminales. Estos lugares liminales es donde el velo está más delgado, es decir, que son lugares que podríamos decir que están entre mundos, es como entre aquí y allá. Y los más comunes son los cementerios, túmulos o montículos. Los túmulos o montículos son estos cuando ponen piedras, ¿cierto? Como para sobre todo se daba mucho esto antiguamente, porque en tiempos súper antiguos enterraban a los muertos con todas sus cosas y les ponían las piedras encima. Entonces ahí era como un lugar sagrado donde se iba a conectar con los espíritus, a entregarles las ofrendas y todo. Ahora con los años, obviamente, y empezó la sociedad moderna, hay muchos de esos túmulos que fueron como profanados y, y ahí el que los profanó me imagino que no la tiene que haber pasado muy bien, pero está dentro de ellos digamos que podría estar relacionado con el tema mortuorio, el cementerio, túmulo o montículo. ¿Ya? Hoy en día hay muchos cementerios, ¿cierto? En todas partes hay cementerios. Y ese es un lugar en donde los muertos están más en contacto porque andan los espíritus ahí deambulando. Entonces, obviamente que va a ser un lugar en donde el velo es más delgado y nos vamos a poder comunicar más fácilmente con los espíritus. Por ejemplo, si yo quiero contactar con un ancestro, lo ideal es que uno lo vaya a ver al cementerio donde está, ¿no? Pero a veces nosotros estamos lejos, no estamos en el mismo lugar. Entonces, igual, de todas maneras, el cementerio podría ser un lugar que nos ayude a contactar con ellos, aunque no sea el mismo cementerio. ¿Ya? Las encrucijadas también son un lugar ideal para el trabajo con los muertos. Idealmente, bueno, hay diferentes tipos de encrucijadas, ¿sí? Hay encrucijadas que son así como digamos, de a cuatro, que se juntan cuatro caminos, hay unas que se juntan tres caminos, hay unos que se juntan muchos caminos, ¿cierto? Pero en el fondo la encrucijada es como el punto central en donde se unen caminos. Y entonces, por eso que también es un lugar liminal, porque se juntan los diferentes caminos en un lugar y eso lo hace ser un espacio súper poderoso y que obviamente ahí vamos a tener más apertura a contactar con los espíritus, ¿no? Los lugares de raíces antiguas, por ejemplo, estos bosques que de repente uno va y están como las raíces expuestas. Así como que yo voy al bosque y está la tierra, pero las raíces se ven de los árboles. Son árboles como antiguos y que uno va caminando y como que pasa por arriba de las raíces. Así como típico bosque con árboles grandes con raíces que están expuestas sobre la tierra. Y es porque la raíz en sí está conectada con lo tónico, ¿cierto? Como lo intraterreno, como debajo de la tierra. Entonces, siempre eso está conectado con esa energía mortuoria. Entonces, cuando yo quiero contactar con los muertos desde ahí de las raíces, es un lugar como bien apto para aquello. De hecho, las raíces también se utilizan dentro de los preparados como para poder darle esta energía. Las riberas se refieren a, por ejemplo, la ribera de un río. Los ríos son límites, ¿ya? Son límites entre el lado que estoy acá, ¿cierto? Está el río y el otro lado está allá. Entonces, cuando yo me pongo en la ribera, voy a estar es como una encrucijada, porque voy a estar aquí, pero podría estar allá. Entonces, es como que ahí también se da bastante bien el tema de esta energía liminal, ya que nos sirve porque como que voy a cambiar de lugar, como que voy a cambiar de estado. ¿Ya? Las ruinas también son un lugar súper poderoso porque se entiende que ahí hubo algo, hubo vida, hubo gente que estuvo ahí haciendo sus diferentes, sus diferentes vidas, ¿cierto? Y que ya no. Es como que entonces está conectado con esa energía mortuoria porque hubo vida y ya no la hay. Los parajes de batallas o tragedias. Em,
siempre en las batallas muere gente. ¿Ya? Entonces, como que el lugar en donde se han realizado combates es lugar poderoso como para poder conectarse con la muerte. Y obviamente lugares donde han existido tragedias, lo mismo. ¿Ya? Ves de repente uno sale por ahí y se encuentra estas animitas, así como en la playa, en las rocas, ¿ya? Y dice, ah, hoy aquí murió alguien. ¿Ya? Esos lugares así como que también son aptos. Y obviamente las casas de los difuntos. Ya, todos estos lugares que están aquí nos ayudan como amplificadores espirituales, porque obviamente uno puede llamar a los muertos desde cualquier parte. ¿Ya? Yo lo podría llamar de aquí de mi casa, de cualquier parte, ¿no? Pero esos lugares de ahí es como que propician el llamado, ¿no? Amplifican la energía. Es recomendable que cuando uno va al salir se limpie, ¿no? O sea, que volver así como a la normalidad. Yo no me acuerdo si tengo, no. Entonces voy a volver atrás. Bien. Aquí como protocolos, creo que el del cementerio es como que el más importante, ¿ya? Ahora, antes de pasar a los protocolos, estos lugares que están aquí, nosotros podemos sacar tierra o agua, ¿ya? Y esa tierra o agua nos puede servir, incluso plantas, hierbas, flores. Por ejemplo, si yo voy al cementerio y hay flores, no las de los muertos, por supuesto. Jamás se le saca nada al muerto. Es como que le estoy robando al muerto, entonces obviamente el muerto no me va a agarrar buena si yo le estoy robando sus cosas. Sino que me refiero a que de repente hay cementerios que tienen florecitas plantadas, ya que son como parte, como, entre comillas, de la decoración del cementerio. Por ejemplo, voy y encuentro caléndulas, o margarita, o no sé, manzanilla, cualquier cosa, cualquier planta. Los árboles del cementerio también. Todos ellos yo los podría ir recolectando como, como ingredientes para mis preparaciones para el contacto con los muertos, porque esos están todos cargados con la energía de la muerte, porque son plantas y árboles que están en el cementerio. Entonces, sí o sí, esos me sirven. Por ejemplo, si se pone a llover, y se junta agüita, por ejemplo, entre medio de una tumba o algo así, esa agüita también yo la puedo utilizar para hacer mis preparaciones de aguas para contacto con los muertos, o por ejemplo para poner en el altar, o para hacer ciertas preparaciones de limpieza de mis herramientas para el contacto con los muertos. ¿Ya? Esas aguas son súper importantes. Vuelvo a decir, no la lleva el agua del jarrón de las flores del muerto. No eso, sino que de repente se pone a llover y ahí es, oh, qué suerte, justo. La lluvia del que cae en el cementerio o que cae en cualquiera de estos otros lugares que estamos viendo aquí, también me podría servir, pero la más poderosa es la del cementerio. Y la tierra, por supuesto, es algo bastante, es un ingrediente súper bueno y tiene como bien mala fama, porque es como que, ah, ya la gente tiene tierra de cementerio, es para hacerle cosas malas a la gente, pero no necesariamente, o sea, sí sirve, obvio que sirve para eso, pero también puede servir para hacer ciertas preparaciones. ¿Ya? Entonces, ahora, todo lo que nosotros tomemos del cementerio lo tenemos que pedir. Nada es así, ay, me encontré esta agüita, me la llevo. No, aunque, no, esta agüita cayó de la lluvia, así que no es del cementerio. No, todo lo que está en el cementerio tiene que ser solicitado. ¿Ya? Entonces, más o menos en rasgos generales, como para no tener problemas con los muertos, es que cuando uno va bueno, ya con el tiempo uno se acostumbra a siempre pedir permiso a ir al cementerio, ¿ya? Pero sobre todo si uno va a hacer una práctica. Si voy a meditar, si voy a recolectar, si voy a visitar a los muertos, si voy a hacer cualquier cosa, lo ideal es que yo solicite permiso. Entonces acá hay varios aspectos que hay que tener en consideración. Cuando nosotros llegamos al cementerio, está el guardián del umbral de la entrada del cementerio. ¿Ya? El que custodia la puerta del cementerio. A ese es al primero que hay que pedirle permiso para entrar. Entonces uno se concentra, ¿cierto? Se conecta como con la energía y le solicita permiso al guardián del umbral del cementerio para poder ingresar y uno le puede decir que viene a visitar a alguien, que viene solamente a pasear, que vengo a meditar, que le explica lo que viene a hacer y le pide permiso. Y a ese se le pueden dejar unas moneditas, ya un incienso, alguna ofrenda.
Entonces lo ideal es que si son cementerios súper concurridos, por ejemplo, me imagino que todos ustedes, no sé, habrán ido al cementerio general. Hay guardia y es como que pasan los autos y hay las señoras vendiendo flores y es como que es bien un lugar súper concurrido. Entonces, si obviamente yo me pongo ahí con los ojos cerrados, prender el incienso, es como un poco llamativo, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo como de la forma más piola posible, pero conectarse obviamente con la energía del guardián del umbral y pedir permiso y entregar pagamento, ¿ya? Ir siempre con hartas moneditas es como bueno, que eso es como después si alguien la saca ya no es nuestro problema, eso ya no es nuestro problema, y se dejan ahí como en el umbral. Una vez que yo entro al cementerio, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar al regente del cementerio, ¿ya? El regente del cementerio es el muerto, el espíritu que custodia el cementerio. Es como el jefe, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? El que me va a dar la autorización para yo poder hacer cualquier cosa en el cementerio. Entonces, busco al regente del cementerio. Generalmente son las tumbas más antiguas o las más como grandes, pomposas, bonitas, como que uno entra y como que es la que te llama más la atención. Y ahora los cementerios chicos es más fácil, ya es más fácil porque uno entra y como que ya al tiro capta la película. Pero estos cementerios que son súper grandes, que tienen calles y calles y calles, es más complicado. Entonces, si es primera vez que yo voy al cementerio y no cacho cuál es el regente, me tengo que pasear por todas las calles buscándolo. Entonces, sí, ahí uno, generalmente yo me guío por o sea, me comunico y me conecto con, digamos, con las energías y sé dónde es. Ya es como que observo, miro y siento y ahí es. Pero también lo podemos ir preguntando con el péndulo, ¿ya? Con los diferentes métodos que tenga cada una para comunicarse. La cosa es que busco al regente del cementerio. Y ahí voy y me presento. Soy tanto, tanto. Le puedo decir ya, soy tanto, tanto. Soy hija de tanto y tanto. Vengo de aquí, de tal lugar. Y estas son mis intenciones. A esto vengo. Yo vengo a hacer una práctica, vengo a contactar con tal muerto, vengo a buscar algunas cositas para mis preparaciones, etcétera. O sea, ahí al regente del cementerio es el que hay que explicarle todos nuestros planes, ¿ya? Es decir, con toda honestidad. Y a ese hay que dejarle una buena ofrenda. Obviamente pedirle permiso y esperar la respuesta. O sea, pedir permiso, concentrarse y esperar la respuesta. Si la respuesta es positiva, nos vamos a dar cuenta porque vamos a sentir esa sensación de que sí. Y si la respuesta es negativa, también nos vamos a dar cuenta porque seguramente no nos vamos a sentir muy bien. Va a ser como una cosa así, como una sensación un poco desagradable. Entonces, si nos dice que no, nos vamos. ¿Ya? Ahora, si nos dice que no nos vamos, igual le podemos dejar las ofrendas. Porque igual podemos no darle nada, o si no, no quiere ya, chao, me voy. Pero también podemos dejarle la ofrenda y volver en otro momento y volver y preguntar, a lo mejor a la segunda sí nos dice que sí, ¿ya? Pero eso es súper importante porque si ya tenemos digamos, como la aprobación del guardián del cementerio, del regente, entonces ahí ya todo parte bien. ¿Ya? Si por ejemplo nosotros le decimos, bueno, hay muchas prácticas que se pueden hacer en el cementerio, hay prácticas de sanación, hay prácticas de meditación, hay diferentes prácticas uno puede hacer. Entonces yo le digo, mira, vengo a buscar necesito contactarme con el espíritu de un muerto para que me ayude a sanar. Y el mismo regente del cementerio te va a ayudar a buscar al muerto que te va a ayudar a sanar. ¿Ya? Entonces sí es súper importante. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo quiero contactar con un muerto en específico porque quiero que este muerto sea mi aliado, que puede ser un ancestro, vuelvo a decir, o u otro, yo voy para allá, después que el regente ya me dio permiso, me dirijo allá donde necesito yo trabajar y ahí ya me dirijo al muerto mismo. A ese también le tengo que llevar ofrenda.
pero pueden ser flores, puede ser también unas monedas, puede ser que yo limpie la tumba, le ponga agüita, no sé, siempre, como que las tumbas siempre están como, como que necesitan como su atención, ¿no? Entonces le llevo florecita, no sé, le hago sus cositas. Em, y ahí le pido lo que le venga a solicitar, ¿ya? Si, por ejemplo, yo quiero que ese espíritu me ayude o que me preste como su energía para algún algo, yo le puedo preguntar si me puedo llevar un poquito de la tierra de donde está esa tumba. ¿Ya? O sea, hay algunos muertos que están en tierra y hay otros que están con esto, con las lápidas, ¿cierto? Ya. Pero igual de repente se junta un polvito o puede ser la tierrita de al lado de la lápida, ¿ya? Entonces me puedo llevar algo de ahí. Otra cosa que se puede hacer en el cementerio es ir a afilar los cuchillos mágicos, por supuesto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo un cuchillito, voy a beber un poquito de agua, espera un poquito. Si yo quiero, em, por ejemplo, mi cuchillo que yo utilizo para protección, ¿ya? O cualquier cuchillo mágico en realidad. Y yo quiero que quede como más protector todavía, porque va a quedar con esas energías. Entonces, si alguien me llega a atacar y yo necesito defenderme con mi cuchillo, esto que le estoy hablando es todo a nivel astral, ¿no? No es que vaya a venir alguien, un ladrón, y yo le mande el cuchillazo con el cuchillo. Bueno, no sé, no es la idea, ¿no? Estoy pensando en que estoy durmiendo, ¿cierto? Y de repente llega alguien a atacarme, una entidad o una bruja, no sé, cualquier cosa, que me quiera atacar. Si yo tengo mi cuchillito afilado con la energía mortuoria, le va a ir mucho peor al que me venga a atacar. ¿Ya? Es como que el cuchillito va subiendo de poder. Entonces yo le tengo que pedir permiso, obviamente, al espíritu del muerto para poder afilar mi cuchillo en la lápida. Ujú. En la lápida del muerto. Entonces, esas son piedras de alfilar que sirven mucho para el trabajo mágico. Ahora, no me voy a llevar ningún pedazo de la lápida a no ser que el muerto me lo dé. ¿Ya? Las piedras del cementerio también son súper útiles. O sea, ahí ya está la imaginación, ¿no? Yo por lo menos he recolectado piedras, tierra, no he recolectado flores, pero, pero podría hacerse. También se podrían recolectar cortezas, raíces, o sea, ahí ya está en la imaginación de cada quien, de lo que a uno se le vaya ocurriendo. El agua también, como les decía, el agua de lluvia en el cementerio se recolecta, pero todo lo que nosotros le vayamos a todo lo que queramos llevarnos del cementerio, tenemos que pedirlo al regente y al muerto, porque por ejemplo, si yo me quiero llevar un poquito de tierra del muerto XX, tengo que pedirle permiso al muerto XX también, ya, para que sea mi aliado. Mire, le voy a contar una historia. Yo y mi historia. Le voy a contar una historia. Mire, yo fui una vez al cementerio de Kikaví. O sea, he ido varias veces, pero una vez fui al cementerio de Kikaví y en el cementerio, no sé si ustedes saben, Kikaví está en Chiloé y es donde estaba el tema de la recta provincia. Entonces se sabe que habían brujos, brujas ahí y además fueron algunos, estuvieron en el tema de los juicios de brujería. ¿Ya? Y algunos los mataron. Entonces, ocurre que el cementerio de Kikabi era de un tamaño. Ya, por ejemplo, ya 10 por 10 por ponerle algo, ya, así como una cosa, ya, era un tamaño. Porque había cierta cantidad de muertos. A los brujos los enterraban afuera del cementerio. Pero resulta que el cementerio de Kikabi creció. Entonces, todo lo que estaba afuera ahora está dentro. Lo enterraron afuera porque como eran brujos tenían que estar fuera del Campo Santo. Que decir que el cementerio del Campo Santo, entonces tienen que estar afuera. Pero resulta que no les cabían ya más muertos, entonces tuvieron que ampliar el cementerio y al ampliar el cementerio los muertos quedaron adentro igual. Pero lo que pasó es que se pusieron a enterrar otros muertos arriba de los muertos. O sea, como que los muertos antiguos quedaron más abajo
y después empezaron a poner los otros muertos encima. Entonces hay varios brujos y brujas de allá de Kikaví que no se sabe dónde están. Eso es un misterio. Entonces la gente misma de allá tampoco lo sabe. Y hay quienes se dedican a buscarlo y todo el cuento. Hay una que es la bruja Aurora, que era una reina de los brujos, porque allá en Kikaví estaban divididos como por sector y cada sector tenía como un rey y una reina. Y todos los brujos tenían que hacerle caso a ellos. ¿Ya? Entonces estaba la bruja Aurora. Y la bruja Aurora no sabe dónde está. Entonces, nosotros fuimos con una amiga allá y le preguntamos al regente del cementerio dónde estaba la bruja Aurora. Y esperamos la respuesta. La Calita se sabe esta historia porque la conté, pero no conté toda. Ahora le voy a contar la historia 100%. Y la otra la he contado 100%. Entonces, nosotros le dijimos al regente que además el cementerio de Kikaví igual es chico. Y el regente del cementerio tiene una, no sé cómo se me olvidó ahora cómo se llaman, no son lápidas, sino que son estas como casitas que le ponen a los muertos, ¿ya? Pero como de piedra antigua, así con una estatua así, súper lúgubre, así una cosa así como muy cuático. Y entonces es fácil identificar al regente del cementerio ahí. Y entonces fuimos y ahí le hablamos y de repente aparece un gato negro como del monte, porque está el cementerio es un monte. Y viene el gato caminando, pero el gato caminaba y nos miraba y además caminaba así como... Los gatos caminan igual, así como bien especial, pero este venía así como bailando, no sé, era súper raro, así como que bajó y nosotros al tiro inmediato, porque nosotros les dijimos que nos mostrara dónde estaba la tumba y inmediatamente apareció el gato. Y el gato bajaba y caminaba, así como que se movía raro, como para que nosotros nos llamara la atención. Bajó al cementerio, se dio una vuelta y se fue. Ah, nosotros dijimos, no, no estamos pasando puras películas ya. Y vuelve el gato. Vuelve el gato y nos empieza miau, 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 a llamarnos. Y nosotros con mi amiga fuimos para allá. Y el gato, en vez de arrancarse, se paseaba por delante de nosotras, así, y nos llamaba miau, miau, y nos mostró dónde supuestamente está la tumba de Aurora. Entonces, igual nosotros le dejamos sus ofrendas y todo este tipo de cosas. Entonces, ya se hace como un contacto con el muerto. Entonces, de ahí uno le puede ir en otra ocasión a solicitar algo. Por ejemplo, llevarse un poquito de tierra, ¿ya? O llevarse un poquito de, no sé, de algo. Pero lo cuático es que arriba hay otro muerto. Sé que está ella y encima hay otro muerto. Y el muerto de arriba tampoco tiene lápida. Entonces, ahí uno tiene que ser como bien cuidadosa porque obviamente va a haber que pedirle permiso al muerto de arriba para poder y al muerto de abajo para poder llevar la tierra y que sobre todo esté conectado con la energía que uno quiere, que por ejemplo podría ser la energía de ella. Y de ahí, obviamente, empezar como un trabajo con esta persona, con este muerto, porque no es un muerto común y corriente, estamos hablando de un muerto poderoso. Entonces, hay que hacer un trabajo así como bien cuidadoso en el sentido de llevar hartos pagamentos, llevar hartas ofrendas. De repente los muertos te mandan a hacer cosas, como, no sé, lleva esto para allá o hace esto para acá. Entonces igual te van como probando. Entonces la idea es que uno vaya y si es que uno quiere tener contacto y relación con algún espíritu del cementerio, uno como tener harto cuidado con eso. Sí, de pronto ir y no llevarse nada. Así como ir a verlos nomás. Y así como de a poco irse ganando como, porque los espíritus funcionan igual que como las personas al final, porque fueron humanos. Entonces, uno no llega a la casa de alguien y se lleva al tiro algo. Oye, regálame esto, nada que ver. Entonces, como que de a poco, como todas las relaciones humanas se van entablando. Entonces, sí tener en cuenta que los muertos son espíritus, pero que en algún momento estuvieron vivos. Entonces, obviamente, tienen más o menos como que podemos igual tener en consideración eso. O sea, cómo yo actuaría con un vivo. Entonces, por ahí ya empezar como a trabajar con ellos. ¿Tienen alguna duda de esto o de otra cosa que yo haya dicho? ¿O comentario? ¿No? Ya. Sí, bueno, entonces, ya, obviamente que hay tiempos propicios.
Ahora no es el tiempo más propicio porque obviamente estamos en verano, ¿cierto? Y los muertos están más conectados como con la oscuridad. Pero obviamente igual uno puede encontrar sus momentos propicios porque en la medianoche es un momento propicio, la luna oscura, la luna menguante, son como momentos ideales como para trabajar con la energía de la muerte. Obviamente el otoño y el invierno, y también, y aquí ojo, los días de Saturno y los días de la luna, o sea, los sábados y los lunes. Ya son como momentos propicios. Y nosotros queremos además ver el tema de las horas planetarias. Yo podría trabajar el sábado a la hora de Saturno o el lunes a la hora de la luna, ¿ya? Eso, hay una página ahora en internet que es bien buena, que se llama, a ver, no sé, me parece que es horasplanetarias.net. Entonces está bueno porque uno le dice dónde está. Le pone ya, yo estoy en Chile, en tal región, y te da como las horas planetarias. Porque igual no es lo mismo dependiendo del lugar en donde uno esté. ¿Ya? Ahora, el tiempo ritual es súper importante, lo mismo que el lugar. O sea, yo pudiese ir a hacer mi práctica al cementerio un día sábado a la hora de Saturno, o una noche, ya no, la noche está cerrada algunos cementerios, pero hay gente que igual va en la noche a hacerlo. Pero también pudiese hacerlo de día en esos horarios, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera hacer así como súper, súper específica, ya podría ser, no sé, en el invierno, un día que yo sé que hay luna oscura y más encima voy en el sábado y a la hora de Saturno, ya, así como súper, ya, obviamente que las energías van a estar más potentes en ese momento. Sabemos también que que tenemos ciertas festividades que están ligadas a los muertos. Y aquí nosotros acá en Chile tenemos el tema de que estamos con los horarios, o sea, digamos con las fechas cambiadas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, ¿qué fecha sería importante para cuando celebramos Halloween? ¿Cierto? Que eso es como el 31 de abril, 1 de mayo. Sin embargo, allá en el norte lo celebran el Halloween, que también es Halloween, pero es el 31 de octubre, 1 de noviembre. Sin embargo, acá igual yo creo que nosotros lo podríamos celebrar, o sea, lo podríamos realizar ya sea en mayo, pero de pronto igual en Halloween, porque de todas maneras, aunque estemos acá en Chile y estemos en primavera, hay mucha energía mortuoria porque la gente igual está en la onda de que es Halloween. Nosotros sabemos, porque estudiamos eso, porque hemos entendido la rueda del año y todo, que no es la fecha correcta, ¿no? Pero de todas maneras hay tanta gente que está conectada con esas energías que igual se crea como esa corriente energética que nos aportaría para, ¿ya? Lo mismo el Día de los Muertos. Entonces, si bien, claro, el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre, 1 de noviembre, sí, el 1 de noviembre, van todos al cementerio. Ya, nosotros deberíamos ir el 1 de mayo, pero ya el Día de los Muertos, así como a nivel universal, es el 1 de noviembre. Entonces, igual, todas las personas van a ver a sus muertos al cementerio. Sí, sí, los muertos están como más activos, ¿no? Así que igual lo podemos ahí ir como manejando un poquito, ¿ya? Así que es eso, sí, ideal ver el tema de los tiempos. Y ahora, estos tiempos también me sirven como para mis preparaciones, ¿sí? Para las preparaciones del contacto con los muertos. Hoy día es luna menguante, así que estamos como súper bien, pero estamos en verano, pero además es sábado, entonces tenemos como sus plus ahí. Ahora, en cuanto a la botánica espiritual funeraria, hay varias plantas que nos van a servir especialmente para el contacto con los muertos, ¿ya? Pero antes de ver estas plantas, y yo al principio, y esta parte no quedó grabada, así que la voy a volver a decir, independientemente de lo que cada una trabaje, ¿cierto? O qué panteones le gusta, porque a alguno a lo mejor le gusta el celta, a otro le gusta el egipcio, a otro le gusta el nórdico, y así. A lo mejor una trabaja con los dioses de acá digamos, como más de nuestra tierra, ya sea mapuche, aymara, no sé. Em, pero en casi todas las tradiciones, si no es que en todas, hay
ciertos dioses o poderes que están conectados con la muerte. De hecho, sin ir más lejos, sabemos que la religión cristiana, católica, no sé si cristiana, los que se portan bien se van al cielo y los que se portan mal se van al infierno, ¿cierto? Entonces están como estos lugares asociados a la muerte, lugares, digamos, espirituales. Entonces hay divinidades que también son conectadas a la muerte. Entonces yo, por ejemplo, que a mí me gusta lo nórdico, yo trabajo con Hel, ya que es la regenta del inframundo nórdico, que es el Helheimer. Si bien, claro, dentro de la tradición nórdica, algunos, los que fueron súper buenos como combatientes y murieron en batalla, se van para Valhalla, que está en Asgard, ¿sí? Entonces, como que Hel no tendría como regencia ahí, pero sin embargo, igual ella es la regenta de los muertos. Entonces, sí, de todas maneras, podemos trabajar con ella. Hécate también es la regenta del inframundo. Y así tenemos una cantidad de divinidades que están asociados a la muerte. Y estas divinidades, las diferentes magos y brujas a través de la historia, han ido como asociando ciertas plantas a esas divinidades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Hécate, tenemos que está la granada, el ajo, ¿cierto? Y posiblemente esas mismas hierbas que son de una diosa, a lo mejor le sirven también a la otra. Por ejemplo, las raíces. Gel está muy conectada al tema de la raíz del sauco, ¿ya? Pero quizás si yo quiero trabajar con Hécate y tengo raíz de sauco, igual le va a gustar, porque más o menos son como unas energías parecidas. Entonces, aparte de las plantas que vamos a ver aquí, como botánica espiritual funeraria, que es por un tema de energías y correspondencia, también nosotros pudiésemos agregar a estas listas las que son de la divinidad o los espíritus con los que nosotros trabajamos. Y por otro lado, estas que les comentaba que son las plantas del cementerio, ¿ya? Esas también las podemos agregar acá. Pero de todas maneras, nosotros dentro de la botánica espiritual funeraria encontramos que van a ser plantas o hierbas o árboles o raíces o cortezas también que nos van a servir para llamar a los espíritus, para inducir el trance, para conectar con los espíritus, para protegernos, o sea que cuando podamos llamarlos estemos tranquilas de que no nos va a pasar nada, y también para sellar, ¿ya? Así como para finalizar. Entonces, aquí incluyen árboles, hierbas, resinas, flores. Y lo que vamos a hacer es que a través de estos espíritus herbales nos vamos a conectar mejor con esta energía del trabajo de los muertos, ¿no? Sí, es un poquito, esa es la introducción. Luego tenemos estas, que son las plantas psicopompas. Ya aquí hay una lista. Hay muchísimas más, ¿ya? Pero yo hice una lista así como que nos podría servir. Y estas plantas lo que van a hacer es que nos van a servir para guiarnos entre los mundos y también para llamar a los espíritus. Hay quienes les gusta hacer el viaje astral y viajar por los mundos, entonces viajan al inframundo y encuentran, así como les contaba como Odín, y se encuentran con algún muerto ahí en el inframundo de las diferentes túneles de realidad. Pero también nos puede ayudar a guiar, por ejemplo, si se muere alguien y nosotros queremos ayudarlo a guiar para que pase al más allá, uno pudiese hacer un incienso con alguna de estas hierbitas y como que acompañar el proceso. O quizás hacer un aceite para ungir una vela. O sea, las opciones son muchísimas. Solamente aquí los límites son como la imaginación de cada quien. Pero el caso es que todas estas plantas que están aquí nos van a ayudar a eso, a llamar a los espíritus, a contactar con ellos y a guiarlos, ya sea a nosotros por los mundos o a algún espíritu a que avance por los diferentes planos o mundos. En general, estas plantas que están acá, no todas, no todas, pero hay muchas que son venenosas, ¿ya? Y que incluso si nosotros las consumiéramos,
en una cantidad que no es la indicada, nos podríamos morir. Entonces, son plantas súper mortuorias. Por ejemplo, sabemos que el aconito, el beleño, la cicuta, el eléboro, el tejo, el ajenjo no, pero igual uno si lo consume en mucha cantidad podría también hacerme mal. La mandrágora, la veladona, la datura, estramonio, la amapola, así como que la flor no, pero sabemos que del bulbo de la amapola, no sé si lo conocen, cuando la planta está en la tierra, digamos, cuando está ahí y esto, está la flor y pierde sus pétalos, y a esto, cuando está verde, le hacen un tajo y sale como una lechecita de ahí, con eso hacen el opio. ¿M? Es de que es como, también podría ser una droga. Entonces, está ahí como en el límite. El perejil lo comemos, pero con otro tipo de administración igual podría ser mal. El canelo en general no es como no es venenoso, pero está dentro de esto porque si nosotros sabemos que la machi lo utiliza como para pasar hacia los otros planos. Entonces sí está ahí. Y el latui, que es una planta de acá del sur, ese sí es como la veladona, podría llegar a matar a alguien. ¿Ya? Entonces son plantas como que están en el límite de la vida y la muerte. ¿Ya? O sea, las podemos, que muchas de ellas sirven para sanar, pero también podrían servir para matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas plantas y saber bien cómo utilizarlas. Es como que las dosificaciones en general, hay algunas que hay más información que otras. Por ejemplo, el atue es como súper peligroso porque no hay como estudios de ello de saber cuánto puedo utilizar. ¿Ya? Pero las otras como que igual ya hay más información. Y hay informaciones porque, por ejemplo, de los tiempos antiguos, de los juicios de brujería, sabemos que ya las brujas hacían sus ungüentos del vuelo y todo eso, entonces más o menos ya hay como más información. De todas maneras, si uno las utiliza de forma cuidadosa y con protocolos y sabiendo bien las dosis, no debería haber ningún problema, ¿no? O sea, dosis muy pequeñas y, por ejemplo, para ungüentos y cosas así que uno no las va a tener que consumir. Ojo, no beberlas. Por ejemplo, si yo me hago una tintura de datura, lo más probable es que o quede loca, es decir, como que, ¡fum! O capaz que hasta me termine en el hospital. Entonces, no es lo mismo que si yo hago un ungüento. No todas las plantas, los espíritus herbales, se pueden utilizar de la misma forma en cuanto a la seguridad, ¿ya? Así que eso sí hay que tenerlo súper en consideración. Después tenemos estas otras, que son las plantas de sombra y silencio, que son las que nos van a inducir la visión. O sea, nos ayudan a silenciar la mente, eso de como el ruido mental, a afinar la percepción y por lo tanto vamos a conectarnos más con el tema visionario. Me gustó a mí mucho este dibujito que me hizo la IA porque tiene acá otras que yo no había puesto. Por ejemplo, aquí está el floripondio, la brucmancia. Me parece que este es el lirio. Y acá tengo la manita muscaria. ¿Ya? Entonces, son plantas visionarias, pero que si uno las sabe utilizar en dosis pequeñas, no debería haber problema. ¿Ya? Eso, la amapola, nuevamente. La amapola, por ejemplo, también es muy utilizada en algunos remedios para dormir, ¿ya? O sea, generalmente como la belladona también se ocupa en remedios. De hecho, la otra vez yo vi que en la farmacia Mapuche vendían no sé qué con belladona. Entonces, belladona con no sé qué. Entonces, igual, em, yo les digo que tengan cuidado porque obviamente uno no se puede poner a crear sus propias recetas y después tener problemas. Entonces sí, sí, con mucho cuidado. El sauco sabemos que no es venenoso porque al menos las flores de sauco, porque de hecho se pueden tomar para los bronquios. Yo los tomo para cuando me da el resfriado y todo eso, entonces no hacen mal. También está el ciprés, la mirra, el lirio o lilium, la nuez moscada y la hierba mora. Entonces, de algunas aquí sabemos que se pueden consumir bien, otras
no sabemos, pero, o sea, otras no, pero el caso es que todas estas nos ayudan a eso, como a afinar, a silenciar la mente y afinar la percepción para poder ver, ¿no? Después tenemos estas otras, que son las plantas de umbral y preservación. Ya, estas son para protección y para el descanso. Nos van a ayudar a estar tranquilas, a poder tener un tránsito seguro por estos caminos en conexión con los muertos y también a hacer los cierres, así como ya voy a aprender esto como para que ya cualquier espíritu que haya quedado se vaya. Ya con esto cierro el proceso. Y también nos ayuda a delimitar, o sea, a delinear límites protectores. Por ejemplo, yo puedo hacer unos polvos y esparcirlos alrededor de un espacio donde yo voy a trabajar. Entonces, hace como el alto, ¿no? Así como para proteger, para cerrar. O sea, puedo llamarlos a los espíritus, hago un círculo, pero los pongo alrededor mío para que me cuiden. Y aquí tenemos al ciprés, al cedro, la caléndula, el asfodelo, el benjuí, el granado, la granada, ¿cierto? Aliso, olmo, sauce llorón y el olivo. Como les digo, hay muchas más, pero esas son como algunas. También tenemos las resinas y los aromas. Entonces, estas, dice alimento espiritual. Es porque yo puedo crear ciertos inciensos, ciertos humitos para ofrendar a los espíritus. Nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos una ofrenda, los espíritus o los dioses o a quien le hagamos la ofrenda, ¿sí? No se consumen como la materia física de la ofrenda, sino que consumen la materia etérica. Entonces, por eso es un alimento espiritual, porque cuando nosotros les encendemos estas hierbitas, estas resinas, ellos se alimentan espiritualmente, ¿ya? Y por tanto nos va a servir para que ellos se manifiesten, estén más gratos. Entonces también las podemos ofrendar, por ejemplo, a los espíritus del cementerio, el regente, ya. Entonces nos va a servir bastante. En rasgos generales, es como que lo que es grato para los vivos es grato para los muertos. Entonces, por ejemplo, quemar una mirra, qué cosa más exquisita. Obvio, a los muertos también les gusta. Ahora, si me pongo a quemar algo así como súper fétido, obviamente a ellos tampoco les va a gustar. Entonces, si yo los quiero atraer, les pongo como estos aromas que son ricos, que sabemos que a los humanos nos gustan y a los muertos también. Pero si yo los quiero expulsar, entonces ya les pongo aromas que no sean tan ricos. ¿Sí? Entonces, eso es como a grandes rasgos, como para que lo tengan en consideración. Y aquí está, bueno, el olíbano, el copal, mirra, pino, que puede ser pino hierba o resina de pino, el enebro, el tabaco, la sangre de dragón, y vuelvo a decir, hay muchísimos más, ¿ya? Pero esto es como un pequeño resumen. Ya, ahora en cuanto a los preparados, podemos hacer muchos tipos de preparados. Yo puse aquí cuatro, solamente aquí en el PDF, o sea, aquí sí, en el PDF. Pero les comentaba a las chicas que yo tengo un recetario más grande, pero que no lo tenía total y 100% listo, así que no lo quise subir. Pero yo les puse cuatro recetas nomás aquí, pero el día lunes les voy a entregar, la voy a subir a la plataforma un recetario más completo, ya donde van a ver más cositas. ¿Ya? Pero a grandes rasgos nosotros sabemos que tenemos las tinturas, que son para visión y apertura de canales. Entonces las tinturas me las voy a beber, ¿ya? Pero voy a beberme una gota, dos gotas, tres gotas, no más que eso. No son gotitas. Entonces lo ideal son estos frasquitos para que uno lo haga en gotario. No, no, no. Y bueno, acá en el PDF dice que se recomiendan de tres, creo de 3 a 5 gotas, pero yo les recomiendo que ustedes se tomen una pura gota, por ejemplo, con una gota, dos gotas, así, porque además los seres humanos no todos tenemos la misma, ¿cómo puedo decir? Como resistencia a este tipo de planta. Entonces, por ejemplo, algunos necesitan tomar mucha porque no le hacen nada.
pero hay otros que con una gota ya está suficiente. Entonces, ¿quién es mejor para decidirlo? Es cada quien. Entonces, siempre probar con una gota. Y así, ¿ya? No más que eso. Entonces, las tinturas nos van a ayudar a la visión y a la apertura de los canales. Los ungüentos, obviamente, son para aplicarlos en la piel y nos van a ayudar para la mediunidad y el trance. Las aguas las podemos usar para baños, también para sellar y para rociar. Entonces las aguas las podemos poner en estos sprays o podemos darnos un baño. Entonces, por ejemplo, yo le puedo echar al altar, le me puedo aplicar yo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir a, no sé, al cementerio a hacer un trabajo. Entonces me llevo mi agua y puedo obtener una que vaya a ser como para antes, como para purificarme, y otra para cuando salga, para purificar, o la misma, para purificarme también, ¿sí? O puedo yo con esa esparcirla a la tumba, así como para que, como una ofrenda. Entonces, las aguas tienen diversos fines. Yo podría ponerle un poquito de agua también al espíritu ahí en en el altar, o ya sea en el cementerio, donde sea. Regar las plantas del cementerio. Ya, como les vuelvo a decir, los límites están en la imaginación. Y los polvos absorben y fijan las energías y nos sirven también como para crear límites, ¿sí? Yo entonces puedo marcar un círculo con un polvo que sea para que así solamente vengan los espíritus que estoy llamando y ninguno otro. ¿Ya? Por ejemplo, yo me quiero poner a meditar en el cementerio, pero no quiero que me estén perturbando otros espíritus, entonces hago un círculo alrededor mío con un polvo. O, por ejemplo, no sé, pues quiero llamar a uno de mis ancestros y yo hice un sigilo de mi ancestro, entonces yo con el polvo puedo dibujar el sigilo en la tierra o en alguna parte. Diversos usos. Lo que sí, cada uno tiene una función bien específica. Ya, por ejemplo, igual yo pudiese ocupar la tintura para limpiar mis herramientas. También yo podría ponerles un guante o aceite. Ya, o sea, cada uno va viendo, pero en general estos son como los usos, ya, los usos que más se recomiendan. Ya, aquí de nuevo están las tinturas. Sabemos que son extractos alcohólicos que despiertan la percepción y afinan los canales psíquicos. Se usa en gotas, en unción o incluso podríamos agregarlos en sahumerios porque como tienen alcohol, entonces uno podría agregar un poquito de eso en el caldero y luego le manda el fósforo y se prende. ¿Ya? A eso me refiero. Em, Nos va a ayudar en eso. O sea, si yo, por ejemplo, quiero quemar unas hierbas y agrego un poquito de esta tintura, igual el olor me va a ayudar también a abrir a la visión, a la apertura. En general, ocupamos acá un alcohol que sea más de 96 grados, que puede ser el alcohol, hay uno que venden que se llama alcohol cereal potable, pero yo en lo personal ocupo el vodka. ¿Ya? La Galita se ríe, es una borrachita. A la del vodka. No, lo ocupo solo Es para que esto. yo uso lo mismo, me carga el alcohol, me gusta el vodka. Sí, es que es como más rico, Sí, ¿no? Como uno se lo sí, tiene queda que mejor, beber, entonces como queda que, mucho mejor. sí. Ya. Los ungüentos se los vamos a aplicar en la piel. La mayoría de las recetas que uno encuentra así como antiguas de brujería son con grasa animal. Y no me gusta, o sea, no, no me gusta. De hecho, cuando llegué a vivir acá, como yo vivo en el campo, en el mueble habían así como potes con grasa animal. Pero yo se los devolví al caballero porque a mí no sé, no. Pero eso es cosa de cada quien, ¿ya? No me gusta a mí, pero podrían ocupar, o sea, igual se puede ocupar. Yo ocupo generalmente ¿cómo se llama? Manteca de karité, a veces manteca de cacao, aceite, y bueno, y obviamente un aceite, porque si nosotros le ponemos pura manteca, la cera de abeja, si yo no quiero usar algo animal, puedo usar la cera, hay una que se llama cera de carnauba, ¿ya? Pero cuesta como un poquito disolverla, yo me he dado cuenta. Ay, ahora que estoy viendo, no traje la cera de ahí voy a ir a buscarla, la cera de abeja. Entonces, yo puedo escoger unas mantecas que sean las que a ustedes más les gusten y también, obviamente, eso se mezcla con un aceite vegetal.
que también hay muchas variedades en el mercado. Ojalá que sea orgánico. Entonces, puede ser aceite de almendra, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de maravilla, de lo que quieran. Ya hay o sea, de todo. Hay de jojoba, de frambuesa, no sé, hay diferentes tipos de aceites en el mercado. Pero el de almendra es bueno y no es tan caro. Porque, por ejemplo, los otros de jojoba, de frambuesa, son harto más costosos porque vienen en potecitos más chicos. En cambio, no sé, yo me compré, y parece que no está cerrado, así que tengo que ir a buscar otro, pero yo me compré este, por ejemplo, de almendra, me habrá costado como unas 20 lucas. Entonces, igual dura harto, no dura para siempre, a todo esto. Tienen como fecha de vencimiento, así que hay que utilizarlo como en la fecha. Y es eso. Cuando nosotros vivimos en un lugar frío, yo me he dado cuenta que hay que ponerle más aceite y menos manteca. Así que porque si no, después para poder echárselo un guanto, o sea, me imagino allá en Alemania como... Así que hay que ponerle como más aceite que manteca. Y si por el contrario vivo en un lugar caluroso, no sé, a lo mejor la Karina ya que está en el norte, tiene que ponerle más manteca que aceite. Porque si no va a estar todo derretido en un guanto. No va a ser como un aceite, va a ser o sea, no va a ser un guanto, va a ser como un aceite. Entonces ahí cada quien tiene que ir buscando como la consistencia ideal. Ya nosotros vamos a hacer uno aquí que es como más o menos general, pero ahí usted tiene que ir viendo. Por ejemplo, si nosotros lo hacemos, el ungüento, y siento que está como demasiado duro, igual lo puedo volver a derretir y ponerle un poquito más de aceite. Y viceversa. Ya, o sea, si está muy blando, le puedo poner más cera. ¿No? Ese es como más o menos el tema del ungüento. Ahora, el ungüento me sirve para inducir el trance y también para la mediunidad y se aplica en los lugares en donde están como las venitas más, como que se ven, que son aquí, ¿cierto? Estas partes de aquí como dentro del codo, acá está el codo, aquí adentro, como detrás de la oreja, en la nuca. Ya, bueno, y sabemos que también tenemos la historia de las brujas, ¿cierto? Que volaban en las escobas, que se les ponían en todas sus partes íntimas porque obviamente son partes súper sensibles. Ya, nunca ya la he usado así, la verdad, debo ser sincera. Entonces sí me pongo como aquí en la sien, como en estas partes de aquí. Y también hay que ir probando de a poco. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un ungüento que tiene plantas como un poquito peligrosas, lo ideal es ir como de a poco probando para ir buscando como la dosis perfecta. ¿Ya? Yo hice la otra vez un ungüento de Latue, que es el Latue, que acá lo ocupan en el sur, lo ocupan para entrar en trance, las brujas, pero también lo ocupan para lo que llaman el lesar. Entonces lo dan a las personas para que queden lesas. Y algunas quedan lesas por un rato y otras quedan lesas para siempre. Entonces sí son plantas peligrosas. Entonces yo le puse súper pocos gramos para ir probando. No me hizo nada. Entonces de ahí te quedé poniéndole más. Pero preferible es que no me haga nada antes que me haga demasiado. Ya ese es como que ideal lo tengan en consideración para este tipo de cosas. Súper consciente de que es mejor menos que más. Y de a poquito ir viendo. Las aguas rituales nos sirven para limpiar, como por ejemplo, preparar las herramientas. Yo le podría poner, por ejemplo, mi estatuilla, a mi altar, a mi herramienta. No son para beberlas. Ya se pueden aplicar o en el cuerpo o en el espacio, pero no es para que yo me la tome. ¿Ya? Estas aguas generalmente se cargan con la energía. Entonces yo puedo cargarla con la luna, hay algunos que las cargan con el sol, las puedo cargar en un lugar, ¿ya? Entonces son como aguas que se cargan y que obviamente no se van a beber porque no sabemos si serán como potables, ¿no? Y después que estén ahí al medio ambiente cargándose, les puede caer algo, entonces no es como muy óptimo para beberlo, pero sí para utilizarlo de forma externa. Se me pasó el asunto. Ya. Los polvos, esto es lo que les decía, hacer como dibujitos con los polvos. ¿Ya? No sirve para límites.
también para corte de lazos. Generalmente se ocupa sal negra, pero también yo he probado en vez de la sal negra usar estos, los carboncillos. Quedan bastante bien, ¿ya? Podemos usar tierra de cementerio, cenizas de, por ejemplo, hierbas que yo quemé previamente y tengo las cenizas, algunas piedras molidas, puedo colocarle, no sé, obviamente hierbas también, raíces, cortezas, bueno, las diferentes, hay algunas personas que le colocan huesos molidos, así como molidos más bien los huesos cuesta mucho molerlos, no es muy fácil. Entonces yo me he dado cuenta que se le puede sacar un polvillo lijándolos un poco. ¿Ya? Eso también puede ser. Y nos van a servir para trazar círculos, para sellar los portales, para protegernos, ¿ya? Para, por ejemplo, yo puedo ponerlo alrededor de una vela para potenciar un trabajo. Por ejemplo, si quiero hacer un corte de lazos también, obviamente tengo dos velas, ¿cierto? Y puedo ponerle ahí a la persona que yo quiero, o bien a la que quiero expulsar, la puedo rodear con eso, o bien a la que yo quiero proteger. Entonces me refiero, pongo dos velas y quiero cortar el lazo. Entonces una vela representa a una, la otra vela representa al otro. Entonces yo, dependiendo del polvo que sea, si lo encirculo la vela del otro o la vela mía. ¿Ya? Entonces te pueden hacer cosas, te pueden hacer muchísimas cosas, la verdad. Esto es re útil. Ya. Obviamente que todo lo que nosotros preparemos tenemos que realizar ciertas fórmulas o invocaciones si queremos invocar o llamados. ¿Ya? Por medio de nuestra palabra se despierta el poder de las plantas, se contacta con los espíritus, se pueden abrir los portales. ¿Ya? Entonces, sí, obviamente es importante que nosotros utilicemos las fórmulas verbales para poder activar todo el proceso, activar las plantas y después cuando nosotros vayamos a utilizar la preparación, también lo ideal es tener algún tipo de oración o fórmula de activación. ¿Ya? Entonces van a ver una apertura, ¿cierto? Que cuando yo voy a comenzar mi práctica, una apertura, un llamado, declarar el propósito y después un cierre. Nosotros podemos acompañar las palabras con gestos y también con sonidos. Por ejemplo, sonido de una campana, sonido de un tambor, sonido de unos huesitos, sonido de, no sé, chipear los dedos. Ya. Entonces, es como que no solamente vamos a estar en silencio preparando, sino que con nuestra voz, con los diferentes conjuros, llamados y fórmulas, vamos a potenciar el trabajo mágico. Es súper importante. Entonces, ya. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un ritual para el contacto con los muertos, tenemos que considerar que van a haber como estas partes, ¿ya? Siempre, bueno, obviamente va a haber una apertura, un contacto espiritual y un cierre o clausura. Ahora, cuando nosotros vamos, o sea, estamos pensando que esto va a ser cuando yo ya tenga mi preparación. Yo, o sea, yo ya tengo, por ejemplo, mi tintura, mi ungüento, mis polvos, todas mis cositas preparadas. Y entonces digo, ya, ahora me voy a contactar con estos espíritus. Entonces, el preparado, por supuesto, tiene que estar consagrado. Entonces yo ya, para poder, voy a tener mi preparado, lo voy a utilizar, voy a entrar en trance o un estado alterado de conciencia, llamo a los espíritus, les declaro mi intención, les digo para qué los estoy llamando, porque no los voy a llamar para llamarlos nomás, por cierto, o sea, los llamo bueno, puede ser como para crear un lazo también, pero en general los llamo como para preguntarles algo o para solicitarles algo. ¿Ya? Entonces, ahí hay un propósito. Y después los debo despedir y luego cerrar y después del cierre limpiar. Limpiar el espacio y limpiarse uno mismo. Si por ejemplo yo voy a trabajar con los ancestros, lo puedo hacer perfectamente desde mi casa. Porque los ancestros van a estar protegiendo la casa. Pero si yo me quiero llamar como un muerto, un espíritu así como
medio intenso o que yo no conozco o que nunca he trabajado con él, les recomiendo que no lo hagan en la casa porque por supuesto, vuelvo a decir, como nosotros la mayoría tenemos hijos, hijas y familia, no nos conviene realizar una práctica que no sabemos cómo va a resultar en la casa, ¿no? Eso sí. Si tenemos total control de ello, porque tenemos mucha práctica y tenemos un espacio privado que sabemos que además está sellado, no hay problema. A veces es bueno en los espacios como oficinas o espacios rituales que uno tiene, podemos rodearlos también como de estos polvos. Lo otro que se puede hacer es que uno puede colocar ciertos cristales, como a lo mejor en los cuartos o en ciertos puntos del espacio ritual, como para que las energías que uno llame no salgan del lugar. ¿Ya? Eso también. En caso de que algo quedara residual, no se expanda para el resto de la casa. ¿Ya? Entonces, tener como esas consideraciones. Yo les dejé acá en el PDF el ritual, dice práctica ritual. ¿Ya? Y sale todo aquí, por la preparación, la apertura. Obviamente que se requiere poder hacer un círculo mágico o algún tipo de anillo o como lo llamen. Nosotros dentro de las formaciones que he dado en la escuela les enseñamos a hacer el círculo mágico, otro que se llama el buffer loga y también el anillo rúnico. Entonces cualquiera de esos sirve. ¿Ya? Se llaman, ¿cierto?, a los espíritus guardianes de los cuartos o los espíritus protectores, ya son como los que están ligados a los cuatro puntos cardinales, a los espíritus del territorio que son cuatro puntos cardinales. Y de ahí ya generalmente llamamos algo. Yo al menos lo que hago es que le pido a Gel que me ayude en el proceso, que me guíe, que me oriente y que facilite el tema. Y de ahí ya llamo al espíritu con el que quiero contactar. Ya hago todo el tema, le hago un llamado, hago el trabajo que tenga que hacer. Después le doy alguna ofrenda, algún pagamento, despedida y limpieza. Y listo. ¿Ya? Puede ser que días después empiece a llegar información, entonces hay que dejarlo registrado. Acá en esta parte que les dije del PDF salen algunas oraciones. Igual es bueno, se las voy a leer. Miren, por ejemplo, cuando yo hago el círculo, les puedo decir espíritus benevolentes del este, del oeste, del norte, del sur, donde sea. Me llegó un tábano. A abrir el camino y proteger el círculo. Pero es un poquito. Yo estoy atenta. Como un poquito, ¿eh? Y ahí se fue. Entonces estamos con la invasión de los tábanos. Ya. Después les dejé una oración aquí que puede ser para consagrar el preparado en el momento en que lo estoy realizando. Dice, por la antigua ars maléfica consagro este preparado. Puede ser tintura, ungüento, polvo, ya, nacido de la tierra y la noche, te despierto como canal entre los mundos. Que en ti residan las virtudes de la visión, la voz y la protección. En el nombre de la Madre Oscura, el Padre del Tiempo, quedas consagrada para la obra necromántica. Después les dejé. Ahí está, se me olvidó ponerlo en cursiva, pero por ejemplo, cuando nosotros contactamos a los espíritus, le podemos decir algo así como, aquí te espero, espíritu NN, o ancestro, no sé qué, acude a mi llamado a través de este humo o de este sabor o de este aroma. ¿Ya? Entonces, es como que les dejé algunas cositas que ustedes le pueden ir repitiendo, porque la idea es que por ejemplo, si van a hacer una práctica para conectar con alguno de ellos, que les he mencionado, lo hagan en soledad, en su casa, obviamente, para que sí se pueda manifestar. Entonces, acá les dejé como todo el paso a paso. Ya después también está la despedida, que dice, todo portal queda sellado, vuelve el orden, vuelve la paz. Y después hay una fórmula de cierre que dice, espíritus que acudieron, gracias y adiós, regresen a vuestro mundo, que este queda protegido. Y ahí uno visualiza como que se cierra una puerta, como que ellos se van.
Siempre guiarse bastante por la visualización. ¿Ya? Entonces es eso. Esto está al final, antes de las recetas, para que lo puedan revisar, porque eso es para cuando ustedes ya tienen como sus preparaciones listas. ¿Ya? Si bien nosotros vamos a trabajar ahora en la práctica y tienen como una consagración, algo así que es más o menos breve, igual al momento de utilizar la preparación en este ritual, ustedes igual le pueden decir esto que yo les repetí acá o algo así, pueden cambiarlo si no les gusta, no, no es que sea así como exactamente igual, pero el que decía el por la antigua Ars Maléfica, consagro esté preparado, ¿ya? Eso es recomendable que igual ustedes lo vuelvan a hacer al momento de hacer esta práctica, este ritual, que es como un ritual integral para conectar con los espíritus de los muertos, ¿ya? Es para eso este ritual. Le pueden incorporar algún llamado a la divinidad con la que ustedes trabajan también, ¿ya? O sea, no es nada así como que súper, súper exacto, sino que ustedes le van haciendo sus adecuaciones. Y esto es súper importante, ¿viste? ¿Han visto las películas cuando la gente se pone a jugar con la ouija y llaman a los espíritus y después no cierran la ouija y queda la embarrada? Ya. No puede quedar nada abierto, o sea, los llamo y los despido. ¿Ya? Es súper importante. ¿Ya? Eso va a proteger tanto a los practicantes, o sea, a ustedes o a mí, como también ayuda también a los espíritus para que no anden rondando. Y ellos también puedan seguir su proceso de muerto, su descanso o lo que sea. Ay, no sé lo que dice aquí, pero las palabras finales. Oh, que esto no se ve nada. Ya, pero bueno, la cosa es que siempre vamos a estar caminando con espíritus a nuestro alrededor, pero si nosotros mantenemos como el respeto, los protocolos y hacemos los respectivos pagamentos, no tendríamos que tener ningún problema y todo lo contrario, porque acá hay un gran aprendizaje y gran sabiduría que ellos nos puedan otorgar. ¿Ya? No sé lo que dice, pero más o menos algo así. El próximo taller es este. Son humos para el contacto y también para la defensa. Ya es el 17 de enero.